Mañana con Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político. Ustedes también recuerden que pueden participar, gracias a quienes han venido enviando sus mensajes. Vamos a continuación a darle lectura a este segmento, 7:17. Comenzamos con Darío Lozada, que nos escribe a través de Telegram. Buenos días, le pregunto al abogado si no le parece que el electorado ha tenido falta de conocimiento de parte instrumental del voto para que vean la importancia del voto. Bueno, fueron elecciones gigantescas. Gigantesca. El desconocimiento con el voto que hubo en estos momentos se divide en dos. La primera, un gran desconocimiento en quién estaba representando a qué tarjeta. Porque claro, hay muchos movimientos nuevos que están surgiendo, hay algunos que tienen ya unos 5 o 6 años repitiéndose, pero que todavía la gente no termina de conocer, y eso afectó muchísimo la votación. Uno veía personas que, por ejemplo, en el Hatillo no entendían quién era el candidato, no entendían qué era esa tarjeta del Partido Ecológico que salió. Fue un caso excepcional, pero adicionalmente tenemos un sistema donde las personas ni siquiera estaban informadas de que había una elección. La cantidad de personas con las que uno conversaba que no sabían que había una elección el 27 de julio es algo para preguntarse, tanto uno como ciudadano, ¿por qué no está llegándole la información a las comunidades y a venezolanos de todos los estratos? Como también hay que preguntarse a la clase política qué no están haciendo para que haya tanta gente que no solo no están enterados que quiénes son los candidatos, sino que no están enterados que hay una elección. Claro, y además es importante entender esto en el particular de los sectores de oposición cuando estamos viendo que hay 22 organizaciones políticas, pero son 20, o sea, es decir, hubo la posibilidad de que 22 organizaciones políticas le dijeran al electorado hay elecciones, pero no pasó. Y eso también lleva a la reflexión sobre este tema, la cantidad de organizaciones políticas que hoy hay en Venezuela, la vigencia de ellas y la continuidad, bueno, viendo casos de organizaciones que no, viendo los resultados, no tienen estructura política en buena parte del país. Es así, además hay un tema de contaminación visual con la propaganda política a la que nosotros estamos acostumbrados en un país normal. Cada afiche, cada póster, cada eslogan tiene un propósito, tiene una razón. Yo pongo esta valla en este punto porque el 40% de mis vecinos tienen que pasar por este punto todos los días para ir a trabajar, entonces aquí es estratégico. En Venezuela no estamos viviendo eso. En el área metropolitana de Caracas vemos en urbanizaciones donde los candidatos hay 52 postes de luz y los 52 postes de luz tienen la cara del candidato 104 veces, porque además ponen el mismo póster de un lado y del otro. Entonces, es una sobresaturación tan grande que en vez de cumplir el propósito de que la gente se entere quién es el candidato y que haya una elección, lo que estás haciendo es sobresaturándolo al punto que se acostumbra y ni siquiera se da cuenta que haya una ficha electoral, sino piensa que es una ficha más de publicidad, de propaganda. Entonces, es que dice vota. Aquí tenemos que volver a una política de propósito. No podemos dedicarnos a campañas donde yo simplemente forre el municipio con mi cara y yo espere que así me va a conocer la gente. Es mucho más eficiente un dirigente que se dedica a trabajar día a día en las comunidades, darse a conocer con la gente y que la gente lo conozca por acciones, con una inversión mínima, con un gasto mínimo para su equipo político, a un dirigente que pretenda aparecer cada 4 años, pero entonces forrar un municipio con su cara y pensar que así la gente lo va a conocer y que va a decir, bueno, este tipo debe tener una gran capacidad de articulación que logró conseguir esta cantidad de afiches y bueno, votaré por este candidato. Eso no funciona así. La gente ya no compra esa política y es lo que muchos todavía no entienden. Manuel Salinas por acá nos escribe, ¿qué opina el entrevistado sobre el tema de que en las últimas elecciones se repitieron todas las omisiones denunciadas por los comicios regionales? No se ofrece información verificable sobre las distintas etapas del proceso, no se actualizó el registro, ni se informó detalladamente del cronograma electoral, el procedimiento de auditorías y peor aún, no hay ni siquiera resultados numéricos mesa por mesa. Es así, esta es una gran tarea que tienen los dirigentes políticos, que es que hay que exigirle al CNE mejoras en la manera en la que ellos están llevando el sistema, porque ya esto no es un tema de sistema, esto es un tema en la manera en la que se está gestionando. Entonces hay que exigirles estos resultados, hay que exigirle que yo pueda revisar, porque yo no puedo revisar cuántos votos sacó mi candidato en la mesa 4 del Centro San Ignacio, por ejemplo. Yo tengo que poder verificar esos resultados y esa es una de las tareas que tiene el dirigente político actual, que es entender que en estos momentos hubo quienes salió a votar para reelegirlo o para elegirlo, pero existe un descontento con el CNE importante y que parte de su labor es exigirle que se corrijan estos errores para que la ciudadanía pueda ver estas elecciones con transparencia, porque al final aquí no se está poniendo en duda el resultado, sino es un derecho que tiene el ciudadano. Así, claro, así yo te crea, así yo sepa que lo que tú me estás diciendo es verdad. Yo tengo derecho de verificarlo, de verlo, de tener una prueba tangible, de yo decir, esto fue así.
Entonces, esa es una responsabilidad que van a tener ellos porque en 4 años, cuando busquen la reelección o cuando surjan nuevos liderazgos, estas son dudas que se van a mantener. Claro, que es importante, por cierto, aclarar, en la elección del 25 de mayo a las organizaciones políticas se les entregó el resultado en un CD. Es decir, sí se entregó resultados, solamente que no se hizo No se público hizo una gran difusión. como tradicionalmente se hacía en la página web del CNE, pero las organizaciones políticas recibieron el CD con el resultado de todas, mesa por mesa, desglosado en crudo, pues. Gerardo Amelías por acá nos escribe: buenos días, licenciado Carlos, pregúntale al invitado qué harán los alcaldes que se atrevan a no reconocer o no querer engañar con el gobierno con el tema de los proyectos y las directrices comunales. Tema comunal, ¿cómo se va a vincular con estos nuevos gobiernos? Bueno, en este momento lo que tienen los dirigentes opositores que resultaron electos, lo que tienen que hacer es ellos gestionar una política en torno a la realidad nacional, porque si bien es cierto que gran parte de los alcaldes opositores que resultaron electos quizás no estén de acuerdo o no estén sumados a los esfuerzos de los proyectos comunales, son una realidad. Y nuevamente vamos a lo mismo, la política no siempre se trata de acciones simbólicas o de acciones ideológicas, sino muchas veces se trata de poner en primera fila y sin nadie detrás los intereses del vecino. Y si encontrar una manera de adaptar estos proyectos comunales a la realidad de sus municipios, sea Chacao, Baruta, Latillo, Lechería o cualquier municipio del país, hay que entender que lo que hagan estos alcaldes tiene que ser en beneficio del vecino y que el beneficio del vecino no necesariamente es negar estos proyectos o buscar la manera de evadirlos, sino tomar estas herramientas políticas que se están poniendo a su disposición, o sea, que se estén poniendo o imponiendo, y ellos hacer las suyas y ellos encontrar la manera de sacar el beneficio, porque al final, y esto es algo que se replica en la política en todas partes del mundo, habrán proyectos nacionales que repercutan a nivel municipal con o sin el apoyo de los vecinos, y que los verdaderos políticos son los que saben hacer lo suyo y los que saben sacarle provecho. Claro, saben capitalizarlo. José Franco nos escribe desde Guarenas: buenos días para todos, saludos al invitado. Tranquilidad electoral por 4 años con una oposición desarticulada y con un gobierno con todos los poderes. ¿Cómo se traduce este contexto en el beneficio para el bolsillo del venezolano de a pie? Para las municipales subieron los precios exponencialmente y ya sabemos el nivel de sueldos y pensiones. Bueno, esta calma electoral lo que se traduce es en un gran alboroto político que vamos a tener por 4 años, o por lo menos eso esperaría yo. Porque cuando nosotros tenemos elecciones, de repente hay elecciones este año, hay elecciones en 2 años, al año siguiente y otra elección, y así lo que estamos generando son dinámicas políticas de elecciones que no solo mueven maquinarias electorales, sino además a las personas que están en un cargo que no se está disputando en esa elección les da un respiro, porque no tienen la mirada encima de su gestión. En este caso vamos a tener, porque además la elección municipal fue la última y va a ser la primera en el siguiente ciclo de elecciones. Estos alcaldes y estos concejales van a tener la lupa encima de ellos más que nunca. Y ellos tienen que entender que de no hacer una gran campaña permanente, de no hacer acciones constantes en la comunidad y de no mantenerse activos con la población en la calle, motivándolos, les van a pasar factura en 4 años y de la misma manera que los montaron, los van a devolver si no se activan en estos 4 años. Bien, cerramos con Romer Silva, que por acá nos escribe: buenos días, hablar de una nueva oposición con las calles vacías en los procesos electorales y con muchos presos políticos, no hay igualdad de condiciones, con todo respeto, pero no está conectado ni en sintonía con la gran mayoría de los venezolanos, dice Romer. Bueno, Carlos, es así, te pongo un ejemplo sencillo. Si nosotros nos metemos ahorita en una competencia de natación y somos solo 3, así yo quedé de último, gané una medalla de bronce, quedé de tercero. Entonces, hay una nueva oposición, esa es una realidad que está rompiendo con esta política que se instauró desde el año pasado en algunos sectores opositores, y así ellos representen, sea el 20, el 30, el 40% de los venezolanos. Ellos son los que están en la calle actualmente, ellos son los que están los que aspiraron a cargos públicos en estas últimas elecciones y los que probablemente aspirarán a cargos públicos en 4 años. Entonces, ellos representen una mayoría, una minoría o un sector pequeño de la población, ellos están buscando adaptarse a la realidad actual del venezolano y están buscando brindarle una alternativa a como ellos piensan es una mejor visión país. Por acá Luis Michinel, con esto sí cerramos. Buenos días. ¿Cree el invitado que María Corina le ha hecho mucho daño a la oposición, convirtiéndose en un caudillo, donde cualquier opositor que no haga lo que ella dice es traidor o alacrán? Es así, María Corina le ha hecho un gran daño a la oposición, no por sus posturas, porque aunque nosotros no estemos de acuerdo, gran parte de los venezolanos con las cosas que ella está proponiendo en este momento, que además son proposiciones muy simbólicas, porque realmente no está proponiendo acción en ningún sector, hay que entender que el gran daño que le está haciendo
es el desprestigio, es el ataque constante y es la estigmatización a que no puede haber otro tipo de oposición que no sea la que ella promueve. Ella tiene que entender lo mismo que comentamos en la entrevista. Si se perdían todas las alcaldías, iba a haber una gran mayoría de venezolanos que se iban a sentir desatendidos por los resultados, sean opositores o de gobierno, pero se iban a sentir desatendidos porque muchos alcaldes que tienen toda la vida haciendo política en su municipio iban a verse sin ningún tipo de respaldo, porque muchas veces cuando se tienen aspiraciones presidencialistas se olvida que el trabajo de base de las regiones, de las comunidades, el trabajo de hormiguita de la política, cuando se toman decisiones irresponsables como la que se pretendió tomar, llamando a la abstención para el 27 de julio, a quienes se está invisibilizando son esos mismos dirigentes y a quienes se les está cortando el liderazgo. Entonces ella tiene que entender que en este momento no se trata de alinearse con ello, no, sino se trata de entender de que hay distintas visiones de cómo se puede llevar la política. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Ricardo. Andrés Ignacio Silva con nosotros en estudio, abogado y consultor político. Saludamos a José Goro Zamora, por acá también nos había escrito Oscar La Greca, José Vladimir Vitale, Miguel, Luis Loyo. Gracias a todos por estar con nosotros, a Jesús Jaime y también a Luis de Pablos.